Cuando hablamos de héroes, la mayoría de las personas piensa en soldados valientes, en quienes arriesgan su vida en el campo de batalla para proteger a su país. Pero ¿qué pasa cuando esos héroes regresan a casa y enfrentan otra guerra? Una guerra silenciosa, invisible, pero igual de dolorosa, la lucha contra el racismo y la injusticia en su propia comunidad. Esta es la historia de Juan, un hombre que dio todo por su país. Juan no solo enfrentó la muerte en la guerra, sino que también tuvo que pelear una batalla que nunca imaginó, una batalla que ocurre en las calles, en las miradas, en los silencios y en las palabras llenas de desprecio. Desde joven, Juan soñaba con servir a su país. Creció escuchando historias de valentía y sacrificio, y sentía en lo más profundo de su ser el llamado de defender la libertad y la justicia. Cuando la oportunidad llegó, no lo dudó ni un segundo. Se enlistó con orgullo, con la esperanza de hacer una diferencia, de ser parte de algo más grande que él. Los años que siguieron fueron difíciles. Juan fue enviado a zonas de conflicto, donde la violencia y el peligro eran parte del día a día. Allí, en medio del caos, mostró una valentía extraordinaria. Luchó codo a codo con sus compañeros, enfrentó el miedo y la muerte, y sobrevivió para contar la historia. Para él, cada día era una oportunidad para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Pero la verdadera prueba no fue en el campo de batalla. Fue cuando regresó a su ciudad, con la esperanza de comenzar una vida tranquila y recibir el respeto que creía merecer. En lugar de eso, se encontró con la fría realidad de un sistema que no valoraba su sacrificio. La misma gente para la que había arriesgado todo lo miraba con indiferencia, y peor aún, con prejuicio. Juan no era solo un veterano de guerra. Era un hombre negro en una ciudad donde el racismo estaba tan arraigado que ni siquiera reconocían sus méritos. El contraste entre su heroísmo en la guerra y la discriminación que sufría en casa era desgarrador. Aquella persona que había defendido la libertad era ahora víctima de la injusticia. Esta es la historia de cómo un héroe de guerra se convirtió también en un héroe en la lucha por la igualdad y el respeto. Una historia de dolor, coraje y, sobre todo, esperanza. Porque aunque la batalla parecía perdida, Juan decidió no rendirse. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo un relato de sufrimiento, sino un testimonio de resistencia. Porque la verdadera valentía no solo está en enfrentar balas, sino en desafiar el odio, el desprecio y la indiferencia. Prepárate para conocer la vida de Juan, un hombre que nos recuerda que el verdadero valor está en nunca dejar de luchar por lo que es justo, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Desde muy joven, Juan sintió en su interior un fuego que lo impulsaba a hacer algo más grande que él mismo. Crecer en una comunidad donde las oportunidades eran escasas y el racismo latente no fue fácil, pero él nunca permitió que eso apagara su espíritu. En la escuela escuchaba historias de héroes que habían luchado por la libertad y la justicia, hombres y mujeres que habían dejado todo por proteger a su país. Esas historias despertaron en Juan un sueño, ser parte de ese legado, ser un defensor no solo de su familia, sino de toda su nación. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, Juan no dudó. Se enlistó en el ejército, consciente de que ese camino no sería fácil. Sabía que enfrentaría riesgos, pero estaba dispuesto a pagar el precio porque creía firmemente en algo, la esperanza de un país donde todos, sin importar su color, pudieran vivir con dignidad. Al principio, la disciplina, el entrenamiento riguroso y la separación de su familia fueron un desafío enorme. Pero Juan era fuerte y tenía una misión clara. Cada día se levantaba con la determinación de ser mejor, de prepararse para la batalla que pronto llegaría. El ejército le enseñó no solo habilidades para la guerra, sino también el valor del compañerismo, la lealtad y el sacrificio. Juan encontró en sus compañeros un nuevo tipo de familia, hombres y mujeres que compartían la misma pasión por defender lo justo. A medida que pasó el tiempo, Juan se convirtió en un soldado ejemplar. No solo por su valentía en combate, sino por su humanidad. Ayudaba a quienes estaban a su alrededor, cuidaba a los más vulnerables y nunca olvidaba el motivo por el que había decidido enlistarse. Pero mientras luchaba en el extranjero, también pensaba en su comunidad. Sabía que la verdadera batalla no terminaría en el campo de guerra, sino cuando pudiera regresar y ver que su gente vivía en paz, sin miedo ni discriminación. Esta llamada al deber fue más que un compromiso con su país,
Fue un compromiso con sus raíces, con su identidad y con un sueño de justicia que lo acompañaría toda su vida. Juan no solo se convirtió en un soldado, sino en un símbolo de esperanza para quienes lo conocían. Porque en cada paso que daba, llevaba consigo la fuerza de todos aquellos que luchaban por un mundo mejor. La guerra no es como la pintan en las películas ni en los libros. La guerra es un lugar donde el tiempo se detiene y cada segundo puede ser el último. Para Juan, la guerra fue un desafío extremo que puso a prueba su coraje, su resistencia y su humanidad. Cuando fue enviado al frente, no tardó en comprender que nada volvería a ser igual. El sonido constante de explosiones, los disparos que retumbaban en la distancia y el miedo que calaba hasta los huesos se convirtieron en parte de su día a día. Juan no solo enfrentaba al enemigo, sino también la incertidumbre de no saber si volvería a ver a su familia, sus amigos o el cielo de su ciudad natal. Las noches eran las más duras. En la oscuridad, lejos de casa, cada soldado luchaba con sus propios demonios. Juan recordaba con fuerza la promesa que se había hecho a sí mismo: proteger a quienes no podían defenderse, mantener la esperanza viva, incluso cuando todo parecía perdido. En el campo de batalla, Juan vio cosas que ningún joven debería ver. Amigos que cayeron a su lado, momentos de desolación y tristeza, pero también destellos de humanidad y solidaridad que lo marcaron para siempre. Aprendió que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en el corazón. Uno de los momentos más difíciles para Juan fue cuando, en medio de un ataque, tuvo que cuidar a un compañero gravemente herido. Sin importar el peligro, se negó a dejarlo atrás. Esa noche, bajo el fuego enemigo, demostró una valentía que no necesitaba medallas para ser reconocida. A pesar de las condiciones extremas, Juan mantuvo siempre la cabeza en alto. No solo luchaba por su país, sino también por su familia, por su comunidad y por el sueño de un futuro donde sus hijos no tuvieran que vivir con miedo ni discriminación. Pero la guerra también le mostró el lado más cruel de la humanidad. En algunas ocasiones, Juan fue testigo de cómo sus propios compañeros podían caer en prejuicios y actitudes racistas hacia otros soldados. Eso le dolía profundamente, pero nunca dejó que esa sombra apagara su fe en el valor de la igualdad y el respeto. Los días en el frente pasaban lentamente, marcados por la tensión constante y la esperanza de que pronto llegara la paz. Juan se aferraba a pequeños momentos de alegría: una carta de su madre, una sonrisa entre compañeros, la simple belleza del amanecer en medio del desastre. Cuando la guerra finalmente terminó, Juan no volvió con el cuerpo intacto. Traía consigo heridas invisibles, cicatrices que no se veían pero que pesaban en su alma. Había perdido a muchos amigos, había enfrentado la muerte cara a cara, y había aprendido que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque, aunque había servido con honor, Juan sabía que la guerra no era solo contra un enemigo en otro país. La guerra también estaba en casa, en las calles, en las miradas llenas de prejuicio, en las oportunidades que le negaban solo por ser quien era. Y así, con el corazón pesado pero el espíritu firme, Juan regresó a su ciudad. Esperaba ser recibido como un héroe, con respeto y gratitud. Pero lo que encontró fue un muro invisible de discriminación que lo dejó sin aliento. Su historia de valentía y sacrificio quedaba en segundo plano frente a un sistema que no reconocía su valor por el color de su piel. Esa fue la batalla más dura, la que no esperaba y la que cambió para siempre su vida. Después de meses, quizá años, en medio del caos y la violencia de la guerra, Juan finalmente pudo regresar a su ciudad natal. Imaginaba ese momento con una mezcla de nervios y alegría: ver a su familia, abrazar a sus hijos, caminar por las calles que tanto extrañaba y, sobre todo, sentir el calor del hogar que había dejado atrás. Llegó con el uniforme impecable, con la mirada llena de orgullo y la esperanza intacta. Soñaba con que su sacrificio sería reconocido, que sería tratado con respeto y que la sociedad finalmente lo valoraría como el héroe que era. Pero la realidad fue un golpe duro, inesperado y doloroso. Desde el primer día, Juan comenzó a sentir que algo había cambiado, pero no para bien. En lugar de sonrisas y felicitaciones, encontró miradas esquivas, comentarios que evitaban y un silencio pesado que parecía gritar su exclusión. Buscó trabajo, confiado en que su experiencia y valentía serían un valor añadido. Pero una y otra vez, sus solicitudes eran rechazadas. No por falta de capacidad,
ni por no tener las habilidades necesarias, sino porque no encajaba en ciertos lugares. Intentó volver a participar en la vida comunitaria, en la iglesia, en eventos sociales. Pero el racismo latente estaba ahí, oculto detrás de formalidades y buenas maneras, haciendo que Juan se sintiera invisible. La tristeza comenzó a invadirlo, mezclada con una profunda frustración. ¿Cómo era posible que un hombre que había arriesgado todo por su país fuera tratado como un extraño? ¿Cómo podía ser que su valor en la guerra no se tradujera en respeto en casa? Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Juan vio cómo muchos de sus compañeros de armas recibían reconocimientos y oportunidades, mientras él parecía estar atrapado en un ciclo de rechazo y desprecio. Pero a pesar del dolor, Juan no perdió la dignidad ni la fuerza. Sabía que esta batalla no era menor, aunque no se peleara con armas ni en un campo de batalla visible. Era la lucha por su identidad, por su derecho a ser respetado y reconocido. Decidió que no podía permitir que esa injusticia lo venciera, que debía encontrar una manera de cambiar las cosas, no solo para él, sino para todos los que como él sufrían en silencio. Así comenzó una nueva etapa en su vida, una batalla que pocos ven, pero que es tan crucial como cualquier guerra, la lucha contra el racismo en su propia ciudad. Juan jamás imaginó que después de pelear en una guerra por su país, la mayor batalla estaría en su propia ciudad. Pero la realidad fue cruel y despiadada. Al poco tiempo de regresar, comenzó a sentir en carne propia lo que muchos callan, el racismo que se esconde en los pequeños detalles, en las miradas, en las palabras disfrazadas de indiferencia. Intentó buscar trabajo, confiado en que su formación militar y su disciplina serían valoradas. Pero en cada entrevista, sentía que algo estaba mal. Los empleadores lo miraban de arriba abajo, dudaban de sus capacidades, y a menudo ni siquiera le daban una oportunidad real. Juan escuchaba excusas como no es el perfil que buscamos o hay candidatos más adecuados. Pero sabía que detrás de esas palabras había un prejuicio invisible, pero firme. En la calle, las miradas eran aún más duras. Vecinos que antes saludaban ahora cruzaban de acera para evitarlo, vendedores que ignoraban su presencia, y comentarios susurrados que lo hacían sentir como un extraño en su propia tierra. Uno de los momentos más humillantes fue cuando intentó entrar a un club social de la ciudad, un lugar que siempre había soñado frecuentar para reunirse con otros veteranos y compartir sus experiencias. Pero le cerraron la puerta en la cara, literalmente, sin explicación alguna. Ese día, el peso del racismo le cayó sobre los hombros con toda su fuerza. Juan empezó a sentir que su sacrificio en la guerra no valía nada para aquellos que solo veían su color de piel. La decepción y la rabia se mezclaban en su corazón, pero también nació una chispa que no dejaría que se apagara, la necesidad de luchar, no con armas, sino con voz y acción. Entendió que no estaba solo. Había muchos otros como él, gente que sufría injusticias similares, que también buscaban un cambio y una oportunidad para vivir sin miedo ni rechazo. Y así, en medio de la adversidad, Juan tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No permitiría que el racismo ganara. Que su historia no fuera la de un hombre vencido, sino la de un guerrero que transformó el dolor en fuerza y la injusticia en lucha. Después de enfrentar la guerra, Juan creyó que la mayor parte de sus luchas habían terminado. Sin embargo, lo que encontró en casa fue una realidad mucho más sutil pero igual de cruel, las injusticias diarias que se esconden detrás de gestos pequeños, palabras no dichas y acciones que parecen inofensivas, pero que cortan más profundo que cualquier herida física. Cada día era una batalla diferente. Desde el momento en que salía de su casa, se enfrentaba a un mundo que, a pesar de su valentía y sacrificio, parecía querer borrarlo. No eran solo los grandes actos de discriminación, sino una suma de pequeños desprecios que minaban su dignidad. Por ejemplo, en su barrio, cuando Juan caminaba hacia la tienda, los vecinos que antes lo saludaban con una sonrisa ahora lo miraban con desconfianza o simplemente lo ignoraban. Ese silencio era como una barrera invisible, una manera silenciosa de decir no perteneces aquí. El trabajo era otro campo minado. Juan tenía habilidades, disciplina y una ética laboral envidiable, forjada en el ejército, pero encontrar un empleo digno se convirtió en una odisea interminable. Las entrevistas de trabajo terminaban casi siempre igual. Después de unos minutos,
los empleadores le decían que no era lo que estaban buscando o que había candidatos con más experiencia, aunque él sabía que el verdadero motivo era su color de piel. En algunos lugares, le ofrecían puestos inferiores a su preparación o le negaban cualquier oportunidad. Era como si su valor como veterano desapareciera en el momento en que cruzaba la puerta, y solo quedara el prejuicio. Juan también tuvo que enfrentar la discriminación en servicios básicos. Una vez, al intentar alquilar un apartamento, el dueño le pidió documentos y referencias, pero apenas vio su identificación y supo de dónde venía, cambió de actitud y le dijo que ya no había disponibilidad. Juan supo que eso no era cierto, simplemente no quería arrendarle a alguien como él. Otra experiencia dolorosa fue en un hospital. Cuando su hija enfermó gravemente, Juan acudió con urgencia, pero sintió que el personal médico lo trataba con menos respeto y atención que a otros pacientes. Aquella sensación de ser invisible, de no importar, le partió el corazón. Lo peor era que estas injusticias no eran excepciones, sino la norma diaria. Cada rechazo, cada mirada, cada comentario velado se acumulaba en su alma como una pesada carga que empezaba a desgastarlo. Pero Juan no era de los que se rinden. Recordaba las palabras que un viejo mentor le había dicho antes de partir a la guerra: el verdadero soldado lucha no solo con armas, sino con su corazón y su voz. Nunca olvides quién eres ni por qué luchas. Así que, a pesar del cansancio, la tristeza y la frustración, Juan decidió convertir esas heridas invisibles en motivación. Sabía que debía ser fuerte, no solo por él, sino por su familia y por todas las personas que sufrían en silencio. Comenzó a asistir a reuniones comunitarias, donde otros hombres y mujeres compartían historias similares. Descubrió que no estaba solo en esa lucha, que había una red de personas dispuestas a cambiar la realidad. Pero cambiar un sistema que lleva siglos arraigado no es fácil. El racismo no siempre se muestra con violencia abierta, a menudo se esconde detrás de reglas, normas sociales y actitudes que parecen inofensivas, pero que mantienen las desigualdades vivas. Juan entendió que para hacer la diferencia necesitaba más que coraje, necesitaba organizar, educar y alzar la voz en nombre de aquellos que no podían hacerlo. Con ese propósito en mente, empezó a movilizar a su comunidad. Visitaba casas, hablaba con vecinos, organizaba encuentros y talleres. Su meta era crear conciencia sobre el racismo cotidiano y la importancia de la unidad para cambiar esa realidad. Su esfuerzo no pasó desapercibido. Poco a poco, más personas se unieron a su causa, jóvenes y adultos, de diferentes orígenes pero con un mismo sueño, un lugar donde todos fueran tratados con dignidad y justicia. Sin embargo, esa lucha tampoco estuvo exenta de obstáculos. Juan enfrentó rechazo incluso dentro de su propia comunidad. Algunas personas tenían miedo de hablar, otras no querían cambiar, y algunos simplemente no creían que la situación pudiera mejorar. Pero Juan no se detuvo. Sabía que la paciencia y la perseverancia eran armas poderosas. Recordaba las historias de aquellos héroes que tanto admiraba y entendía que cada batalla, por pequeña que pareciera, era parte de un camino hacia la libertad y la igualdad. Así, día a día, Juan siguió adelante, enfrentando la batalla invisible que desgasta el alma, pero con la convicción de que solo la unión y la resistencia podrían transformar su realidad. Y aunque las heridas del pasado seguían presentes, Juan aprendió que la verdadera fuerza está en no permitir que esas heridas definan quién eres, sino en usarlas para construir un futuro mejor. Después de meses luchando contra la discriminación que lo acechaba en cada esquina de su vida diaria, Juan comenzó a darse cuenta de algo fundamental: su batalla no era solo suya, ni de su familia. Era la batalla de toda una comunidad, de una nación entera que había ignorado y marginado a miles de personas como él por generaciones. Esta conciencia despertó en Juan una nueva fuerza, una motivación que iba más allá del dolor personal y la frustración. Comprendió que para cambiar verdaderamente las cosas, no bastaba con resistir, ni con reclamar justicia de manera aislada. Era necesario alzar una voz colectiva, fuerte y clara, capaz de hacer temblar los cimientos de la indiferencia y el racismo estructural. El primer paso fue dejar de sentir que debía cargar solo con el peso de la injusticia. Buscó a otros veteranos, a vecinos, a jóvenes que sentían el mismo dolor, la misma rabia, la misma necesidad urgente de cambio. Juntos, comenzaron a organizar reuniones en su comunidad,
espacios donde podían compartir sus experiencias sin miedo y encontrar formas concretas de actuar. Fue en esas reuniones donde Juan vio algo que nunca había imaginado: el poder de la unión. Hombres y mujeres que, aunque venían de diferentes historias y caminos, compartían un mismo sueño de igualdad y respeto. Esa mezcla de voces y energías era un combustible vital para seguir adelante. Pero no todo fue fácil. La resistencia al cambio se manifestó de muchas formas. Algunos miembros de la comunidad temían las represalias o no querían enfrentarse a un sistema que parecía demasiado grande para ellos. Otros dudaban si realmente podían lograr algo diferente. Y, por supuesto, estaban aquellos que simplemente querían mantener las cosas tal como estaban, aferrados a viejas ideas de superioridad y segregación. Juan se convirtió entonces en un líder inesperado. No porque quisiera el protagonismo, sino porque su historia, su valentía y su autenticidad inspiraban a los demás. Sabía que la verdadera fuerza de su movimiento radicaba en escuchar a todos, en incluir las voces más pequeñas y en no perder nunca de vista el objetivo común. Para fortalecer su lucha, Juan empezó a buscar alianzas fuera de su barrio. Contactó a organizaciones de derechos humanos, grupos de apoyo a veteranos y activistas que compartían la visión de un mundo más justo. Poco a poco, su causa comenzó a resonar más allá de las calles que conocía. Un punto de inflexión llegó cuando organizaron una manifestación pacífica en la plaza central de la ciudad. Fue un evento emotivo, lleno de discursos, lágrimas y esperanza. Juan subió al escenario y habló con el corazón en la mano, recordando a todos que detrás de cada rostro hay una historia, un sueño y un derecho que defender. Las cámaras de televisión cubrieron ese momento, y por primera vez, la voz de Juan y su comunidad llegó a millones de personas. Fue un triunfo, pero también un desafío, porque la atención pública trajo consigo críticas, ataques y nuevas pruebas para su movimiento. Juan sabía que la lucha apenas comenzaba. La política, las instituciones y las estructuras sociales que mantenían el racismo estaban profundamente arraigadas y no cederían fácilmente. Pero también sabía que la semilla del cambio ya había sido plantada. En su camino, sufrió momentos de agotamiento, desánimo y dolor. Hubo días en que pensó en rendirse, en callar, en aceptar que quizá el mundo no estaba listo para cambiar. Pero entonces recordaba a los compañeros que había perdido en la guerra, a su familia y a todos los que creían en él. Esa fuerza interior lo levantaba una y otra vez. Juan comenzó a dar charlas en escuelas, a contar su historia para educar a las nuevas generaciones sobre el valor de la igualdad y la importancia de luchar contra los prejuicios desde temprano. Sabía que el cambio cultural era la base para un futuro mejor. Además, promovió proyectos comunitarios que ayudaban a jóvenes en riesgo, dándoles oportunidades de desarrollo, educación y empleo. Sabía que la verdadera transformación requería abrir puertas y derribar muros que mantenían a su gente en la marginalidad. La voz de Juan se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Pero también en un llamado a la acción para todos, porque entendió que la justicia no se consigue con un solo hombre, sino con la fuerza de un pueblo unido. Así, de la lucha personal por su dignidad y respeto, Juan pasó a liderar una causa colectiva, una batalla que seguía siendo difícil, pero que ya no era invisible. El camino era largo, y las heridas del pasado seguían abiertas, pero ahora había una luz al final del túnel. Y esa luz era la fuerza de una comunidad que se negaba a ser silenciada, que estaba dispuesta a seguir adelante, sin importar los obstáculos. La historia de Juan y su lucha contra el racismo estructural en su ciudad estaba lejos de terminar. Lo que comenzó como un dolor personal tras la guerra y el rechazo social, poco a poco se había transformado en un movimiento poderoso, una voz colectiva que reclamaba justicia, igualdad y dignidad para todos. Pero la transición de la invisibilidad al protagonismo no fue sencilla. Cada paso hacia adelante implicaba enfrentarse a viejas heridas, a resistencias invisibles pero feroces, y a la constante batalla interna entre la esperanza y el desánimo. Después del impacto que tuvo la manifestación pacífica en la plaza central, Juan y su comunidad sintieron que habían logrado algo importante. Pero también comprendieron que eso era solo el comienzo. El racismo no desaparecería con un solo acto ni con unas cuantas palabras en público. Las estructuras que mantenían las desigualdades eran fuertes y estaban incrustadas en cada rincón de la sociedad, en la educación, en el empleo,
en el acceso a servicios, en las oportunidades políticas y en la manera en que se miraba y trataba a quienes eran distintos. Juan sabía que para lograr un cambio real necesitaban atacar el problema desde varios frentes, con estrategias que involucraran a todos los sectores de la comunidad. Una de las primeras iniciativas fue crear un programa de mentoría para jóvenes negros y de origen humilde. Juan había visto de cerca cómo muchos jóvenes perdían oportunidades por falta de apoyo y guía. Así, junto a otros líderes locales, diseñaron talleres de formación, espacios para fortalecer la autoestima y seminarios para enseñar habilidades prácticas que les ayudaran a insertarse en el mundo laboral. Estos programas comenzaron a tener impacto rápidamente. Jóvenes que antes se sentían invisibles y sin futuro empezaron a soñar de nuevo, a creer que podían cambiar sus vidas y contribuir a una comunidad más fuerte y justa. Pero la lucha no solo estaba afuera, también estaba dentro. Juan y sus compañeros enfrentaban el desafío de mantener la unidad en un grupo diverso, con diferentes puntos de vista y experiencias. Aprendieron que la diversidad era una fortaleza, pero también requería diálogo, respeto y paciencia. Mientras tanto, Juan continuaba dando charlas en escuelas y universidades, relatando su historia de vida para educar y sensibilizar a nuevas generaciones. Hablaba con pasión sobre la importancia de no juzgar por el color de la piel, de reconocer la dignidad inherente en cada persona y de construir puentes en lugar de muros. Estas charlas no siempre eran fáciles. En algunos lugares, la recepción era fría o incluso hostil. Pero Juan entendía que esas reacciones también eran parte del proceso, y que cada palabra sembrada era una semilla para el cambio. Al mismo tiempo, el movimiento comenzó a presionar a las autoridades locales para implementar políticas que promovieran la igualdad y castigaran la discriminación. Reclamaron transparencia en los procesos de selección laboral, mejoras en la calidad educativa para los sectores más vulnerables y la creación de espacios seguros para denunciar abusos. Juan se convirtió en un referente local, pero también en un símbolo nacional. Su historia y su lucha fueron recogidas por medios de comunicación, y su mensaje inspiró a muchas otras comunidades que enfrentaban problemas similares. Sin embargo, esta visibilidad también trajo consigo nuevos desafíos. Juan y su familia comenzaron a recibir amenazas anónimas y presiones para que desistieran. Fue un momento duro, donde la seguridad y la integridad de quienes estaban detrás de la lucha se vieron comprometidas. Pero en lugar de retroceder, Juan encontró en ese momento una fuerza renovada. Sabía que el miedo no podía ser la herramienta para detener un movimiento que representaba la esperanza de tantos. Con el apoyo de su comunidad y de organizaciones defensoras de derechos humanos, Juan logró que las autoridades reforzaran las medidas de protección para él y su familia. Paralelamente, entendió que la lucha debía incluir también la dimensión cultural. El racismo no solo se combate con leyes o protestas, sino con la transformación de las narrativas y los símbolos que una sociedad adopta. Por eso impulsó proyectos artísticos y culturales que mostraban la riqueza de la identidad negra y sus aportes a la historia y cultura nacional. Desde exposiciones de arte, hasta festivales de música y teatro, esos espacios se convirtieron en lugares de encuentro, orgullo y resistencia. En uno de esos eventos, Juan subió al escenario y recordó a todos que la verdadera batalla es la que se pelea en el corazón y en la mente de las personas, donde el respeto y la empatía deben vencer al odio y al prejuicio. A medida que el movimiento crecía, Juan también se dedicó a formar nuevos líderes, jóvenes que asumieran el compromiso de continuar la lucha y llevarla a otros territorios. Sabía que la renovación era clave para que el cambio fuera sostenible. Al mismo tiempo, la comunidad comenzó a ver pequeñas pero significativas transformaciones. Algunos empleadores comenzaron a abrir sus puertas a personas que antes eran excluidas. Escuelas implementaron programas de inclusión y diversidad. Y, aunque lentamente, las actitudes comenzaron a cambiar. Pero Juan no se conformaba con poco. Sabía que el camino era largo y que la lucha contra el racismo era una tarea de todos los días. En ese contexto, también tuvo que enfrentar momentos de crisis personal. Las heridas del pasado, las pérdidas sufridas en la guerra y las injusticias vividas en casa, a veces lo golpeaban con fuerza. Hubo noches en las que la desesperanza quiso dominarlo. Sin embargo, siempre encontraba refugio en su familia, en la comunidad que había construido y en la convicción profunda de que su lucha tenía sentido.
La historia de Juan es la historia de muchos que han sido invisibilizados y marginados, pero que con valentía y persistencia se han levantado para reclamar su lugar en el mundo. Es una historia que nos recuerda que la dignidad humana no es negociable, y que el cambio es posible cuando nos unimos y luchamos juntos. Después de años de lucha, Juan empezó a entender que la verdadera fuerza de su movimiento residía en la comunidad que había ayudado a formar. No era solo el quien peleaba contra el racismo y la discriminación, sino un grupo unido que compartía un sueño común, un futuro donde la igualdad y el respeto fueran la norma, no la excepción. La unión que lograron fue un faro de esperanza para muchos. Las reuniones ya no solo servían para expresar dolor o frustración, sino para construir soluciones concretas y celebrar cada pequeño logro. La comunidad se convirtió en un espacio seguro donde las personas podían ser escuchadas, apoyadas y empoderadas. Juan veía con orgullo cómo los jóvenes que habían participado en sus talleres empezaban a tener éxito, encontrando trabajo, retomando sus estudios o incluso liderando nuevos proyectos sociales. Esa transformación era la prueba viva de que el cambio era posible. Sin embargo, el camino no estaba libre de dificultades. Las fuerzas que querían mantener el statu quo no desaparecieron. Hubo momentos en que el movimiento enfrentó presiones, desacreditaciones y hasta intentos de división. Pero la comunidad aprendió a mantenerse firme, sabiendo que la unidad era su mayor escudo. Juan también entendió que para seguir avanzando debían ampliar el alcance de su lucha, conectarse con otros grupos que enfrentaban injusticias similares en diferentes regiones. Juntos, podían formar una red más fuerte, capaz de influir en decisiones políticas y sociales a mayor escala. Así, comenzaron a trabajar en coaliciones con organizaciones nacionales e internacionales, compartiendo estrategias, recursos y apoyo mutuo. Este paso fue crucial para legitimar su causa y visibilizarla más allá de su ciudad. A pesar de los logros, Juan nunca olvidó las raíces de su lucha, la dignidad humana y la esperanza de un mundo más justo. Cada paso que daban era un homenaje a quienes habían sufrido en silencio y un compromiso con las generaciones futuras. En sus discursos y encuentros, siempre repetía: no luchamos solo por nosotros, sino por todos los que merecen ser vistos, escuchados y respetados. Esa frase se convirtió en el lema de la comunidad y en un llamado a la acción para todos los que creían en la justicia. Juan sabía que la batalla contra el racismo no se ganaría de la noche a la mañana, pero confiaba en la fuerza de la comunidad que había ayudado a construir y en el poder del cambio cuando nace del corazón y la unión. Juan miraba al horizonte con la tranquilidad de quien sabe que su lucha no fue en vano. Años de sacrificio, dolor y resistencia habían sembrado semillas de cambio que ahora florecían en su comunidad y más allá. Aunque el racismo no había desaparecido por completo, la realidad empezaba a transformarse. Las nuevas generaciones crecían con más oportunidades, con respeto y con la certeza de que sus voces importaban. El legado de Juan no era solo su historia personal, sino la fuerza de una comunidad que aprendió a unirse y a no rendirse frente a la adversidad. Su valentía había inspirado a muchos a alzar la voz, a desafiar prejuicios y a construir puentes donde antes había muros. Él sabía que el camino sería largo y que cada paso hacia la igualdad requeriría seguir luchando. Pero también entendía que la esperanza era el motor más poderoso que podía mover montañas. Juan dejó claro que el cambio verdadero nace cuando nos reconocemos en el otro, cuando abrazamos la diversidad y cuando luchamos juntos por un mundo más justo y humano. Su historia es un recordatorio eterno de que, aunque las heridas del pasado duelan, la dignidad y la esperanza pueden abrir caminos hacia un futuro mejor.